Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Troyes, estudio en la Universidad Privada del Norte la carrera de Psicología. En esta oportunidad les voy a hablar 5 casos del neurólogo Oliver Satt. Uno de los casos que yo escogí es el marinero perdido. El marinero perdido nos habla de un hombre de 49 años llamado Jimmy, el cual ingresa con una parte que decía desválido, desorientado, confuso, ¿no? Ingresa a un centro para adultos. Jimmy, por razones de la vida o por circunstancias que no sabemos, durante su juventud consumió bastante alcohol, entonces esto le produjo algún daño neurológico, ¿no? Cuando el neurólogo entrevista a Jimmy, Jimmy habla de su pasado, más no de su presente. Entonces cuando Oliver le pregunta cuántos años tenía, Jimmy le contesta que tiene 19 años, ¿no? El cual le llamó bastante la atención. Entonces él le muestra un espejo donde le dice, mírate, tienes arrugas, tienes canas, ¿no? Jimmy le dice, doctor, pero esa persona yo no soy, usted me está jugando una mala broma. Entonces se empieza a alterar, ¿no? Y esto ya le preocupa al neurólogo y trata de desviar el tema. En un momento el doctor sale y cuando regresa Jimmy no le conoce, para él es una persona totalmente desconocida, ¿no? Es donde ahí él presenta un diagnóstico sintomático que no recordaba aspectos nuevos, también tenía pérdida de memoria, ¿no? Amnesia retroactiva. El diagnóstico etiológico que Jimmy presentó fue degeneración de los cuerpos mamilares, ¿no? También presentamos el diagnóstico topográfico. El diagnóstico topográfico nos muestra que tenía una alteración en el lóbulo frontal y en los cuerpos mamilares, cual le produjo que él tuviera pérdida de memoria, ¿no? Su pérdida de memoria del presente. También otro diagnóstico que presentó fue el diagnóstico sindromático, que fue el síndrome de Korsakoff. El caso número 2 nos habla de la dama desencarnada, nos habla la historia de Cristina, una mujer joven de 27 años de edad, muy sana y con una personalidad muy asentada, ¿no? Cristina un día cualquiera tuvo unos fuertes dolores en el estómago, la cual le llevaron a una consulta y le diagnosticaron que ella tenía unas piedrecillas en la vesícula y que tenía que ser intervenida quirúrgicamente para poder extraer esas piedras. Entonces Cristina un día antes de su cirugía tuvo un sueño bien vivido. Ella soñaba que su cuerpo temblaba, que tenía sacudidas y que no era capaz de sostenerse de pie. Esto preocupó mucho a Cristina, ¿no? Lo más extraño es que este sueño se hizo realidad. Cuando Cristina quiso levantarse no tuvo control de su cuerpo, ¿no? Entonces el equipo del doctor Satt le hicieron exámenes y ningún examen pudo dar con el diagnóstico de Cristina, no podían saber qué es lo que le pasaba, así que acudieron a rehabilitación física, lo cual le dijeron que Cristina había perdido el sentido de la propiocepción. Entonces el diagnóstico sintomático que ella presentó era que no tenía control de su cuerpo mismo. El diagnóstico etiológico era poliomelitis aguda. El diagnóstico topográfico era presentado en las raíces de los nervios craneales y espinales. Fue en la parte donde se alteró, ¿no? El diagnóstico sindromático que Cristina tuvo fue neuropatía sensorial grave. El tercer caso que les voy a hablar trata del hombre que se cayó de la cama. Es un hombre que ingresa a una clínica para unas pruebas, el cual se queda dormido y al momento de que él se despierta no era la misma persona porque decía que le habían puesto una pierna que no era de él. Entonces se encontraba muy alterado, irritado y estaba gritando. Entonces las enfermeras llamaron a la especialista, ¿no? Que fue acá donde entra el doctor Oliver. El doctor Oliver empieza a indagar, le empieza a preguntar. Al principio el paciente se lucía muy lúcido al momento de que él se expresaba, ¿no? Pero ya cuando él empieza ya a entrevistarlo, el paciente le dice que le habían puesto una pierna que no era de él, era una pierna peluda y fría que no le pertenecía. Entonces el doctor le dice que era su pierna, ¿no? Que no era de otra
otra persona. Él trata de botar esa pierna al piso, pero al momento de que hace eso cae con todo su cuerpo. Entonces el doctor empieza a indagar, es donde ahí se da con la sorpresa de que el paciente había ingresado con un diagnóstico, que era fibrilación arterial. Le acababan de disolver un émbolo que probablemente lo había producido, le había producido lo que es un accidente cerebrovascular. El diagnóstico sintomático que él presentaba era incapacidad para sentir y reconocer una parte de su cuerpo, ¿no? El diagnóstico etiológico que presentó fue embolia, fibrilación arterial, y el diagnóstico topográfico se encontraba en la región inferior y posterior del lóbulo parietal, que se encontraba en el área 39 de Brockman, en el hemisferio derecho, ¿no? El diagnóstico sindromático que el paciente presentó era hemiplegia de la pierna izquierda. Cuarto caso, manos. Mano nos habla la historia de Melanie, una mujer de 60 años de edad que nació con un diagnóstico con ceguera congénita y parálisis cerebral. Ella era incapaz de coger cualquier objeto sin que se le cayera, ¿no? Porque ella presentaba movimientos involuntarios tanto de las manos como de los ojos. Es donde ahí el médico Saad le puso en las manos diversos objetos, pero ella era incapaz de identificar. Saad se dio cuenta que sus familiares, por la enfermedad que ella presentaba, le hacían todo e incluso le daban de comer. Es por eso que ella no pudo desarrollar lo que era la habilidad del tacto. Entonces el doctor se preguntó si Melanie era capaz de poder desarrollar, ya que habían pasado muchos años y el cerebro no se iba a adaptar a ese cambio tan brusco que iba a hacer, ¿no? Pero poco a poco Melanie comenzó a estirar los brazos y a explorar todo, e incluso ella desarrolló el tacto con gran habilidad y se convirtió en una gran escultora. El diagnóstico topográfico que Melanie presentaba era espasmodismo y atetosis, ¿no? Que eran los movimientos involuntarios de tanto de las manos como de los ojos. El diagnóstico etiológico que Melanie presentó fue ceguera congénita con parálisis cerebral. El diagnóstico topográfico donde se encontró localizado el daño fue en el lóbulo occipital, en el área visual de la región 17, 18 y 19 del área de Brockman. El diagnóstico sindromático que ella presentaba era... El caso número 5 nos habla de un pasaje a la India. Trata de una muchacha de 19 años proveniente de la India, que cuando ella tenía 7 años le diagnosticaron un tumor maligno, pero que en aquel entonces el astrocitoma no tenía ninguna malignidad, así que podía llevar una vida tranquila. Pero ella sabía que este tipo de patología en algún momento se iba a activar. Fue entonces que cuando ella cumplió los 18 años, este terrible mal volvió, así que ingresó a la clínica con gran debilidad y con convulsiones. Los médicos le hicieron exámenes y le encontraron que su tumor ya estaba muy avanzado y que presentaba un gran edema y que no era posible operarla o extraerla ese tumor, así que le administraron grandes dosis de esteroides. El doctor Oliver le preguntó que los sueños que ella tenía le molestaban. Ella le dijo que no. Ella empezó a tener unos sueños muy vividos, muy raros, ¿no? Ella soñaba que estaba en su tierra, soñaba los lugares, los sitios que había frecuentado, y siempre le encontraban con una sonrisa en la cara. Lo más raro es que cuando a ella le preguntaban siempre respondía con mucha lucidez, pero ya un día ella ya recayó y un día ya no se pudo levantar, cayó en un coma, pero ella siempre tenía una sonrisa en la cara. Era lo más admirable que ella podía presentar. A los 3 días ella murió. El diagnóstico sintomático que ella presentó era debilidad y parálisis del lado izquierdo con ataques esporádicos, ¿no? El diagnóstico etiológico que ella presentaba era un tumor cerebral, y el diagnóstico topográfico fue afectado en lo que es en el área 39, 40 y 41 del lóbulo temporal. También afectó el hemisferio derecho y la área 9, 10,
11 y 12 de Brockman en el lóbulo frontal. El diagnóstico sindromático que ella presentó fue astrocitosis.